los salvadoreños que tienen TPS en los Estados Unidos. Esto fue la noticia esta mañana. Hay algunas interpretaciones. El presidente, tengo entendido que dijo que era por 2 años, otros dicen es 1 año solamente. ¿A qué obedece esto? Es una señal de buena voluntad, porque obviamente así lo dijo el embajador, que esto era, digamos, por la política del presidente Bukele hacia Estados Unidos, y que era una manera, digamos, de reconocer esos esfuerzos que el gobierno de Estados Unidos había dado 1 año más de vigencia para el TPS. Yo creo que hay que esperar un poco para tener más datos, Nacho, porque hasta ahora lo único que estamos viendo, pues es obvio que el presidente pues se quiere arrojar, digamos, el mérito completo de esto, ¿no? Pero saber qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que se ha firmado, creo que todavía faltan detalles. Por decirte, lo que yo he podido entresacar de todo esto es que se ha conseguido, digamos, una extensión de los permisos de trabajo de la gente que está en los TPS. Es decir, no se ha impedido la cancelación del TPS, es decir, eso está vigente, es decir, todavía la administración Trump está, incluso hay muchos juicios, ¿no?, en los cuales están en contra de estas intenciones, digamos, de la administración Trump de cancelar el TPS. Eso sigue vigente todavía. Hay una demanda, pues, en el 9º circuito, que se llama, que es de Los Ángeles, que es la zona de los, digamos, de los estados del este, o del oeste, en el cual, pues, creo que en mediados del próximo año va a haber una resolución. Hace poco hubo una audiencia en Sacramento en la cual pues se ha escuchado, digamos, a las partes, porque el gobierno de Trump ha hecho una apelación a esta demanda que se llama, conocida por Ramos Nielsen, que es una demanda contra... Salvadoreño. Es una demanda en contra de, digamos, estas medidas que pretenden cancelar el TPS. Él demanda que es una cancelación emanada de una posición racista, dice. Sí, creo que es que no solo hay uno, hay varias demandas. Pero la que ha prosperado es la que está más avanzada. Sí, es que esa es la que está más avanzada. Por eso es que gente que está en Estados Unidos, digamos, que llevan el pulso a este tema migratorio y del TPS, te dicen, mire, aunque no hubiera habido este anuncio, posiblemente, digamos, se hubiera conseguido, porque hay varias demandas y que posiblemente por la vía judicial se iba a conseguir esta extensión. Es más, algunos de ellos argumentan de que este hecho más bien es un reconocimiento de la administración Trump, de que efectivamente no pasa nada si se extiende el TPS, o sea, aunque no se haya extendido en sí el TPS, sino los permisos de trabajo, pero es un reconocimiento de alguna manera de la administración, digamos, que todos estos programas, el DACA, el TPS, pueden seguirse manteniendo, ¿no?, por un buen tiempo, o sea, hasta el tiempo en el cual, digamos, se les encuentre una solución permanente. Ahora, aquí es donde hay que ver, como te digo, los detalles. Yo todavía no tengo completamente, digamos, esbozado el panorama, pero lo que sí es importante es ver el diario oficial de Estados Unidos, por decirte así, qué significa este acuerdo, porque esta extensión de los permisos del trabajo, que no es del TPS, porque el TPS, digamos, todavía se mantiene, y se mantiene la intención de cancelarlo, es que los permisos de trabajo de los salvadoreños y hondureños, haitianos, los que estaban, digamos, bajo la lupa, por decirlo así, de la administración, se vencieron el 9 de septiembre de este año. Entonces, si esta decisión va a significar que solamente sale en el diario oficial y se anuncia, pero no hay cambio del carné, porque si tú llegas con ese carné a tu arrendatario, porque lograste alquilar la casa gracias a eso, lograste
conseguir un trabajo gracias a eso. Cuando te vean y te dicen, mira, mire, te expiró, sí, pero es que fíjese que han dicho que está extendido. No, pero yo quiero ver un nuevo carnet porque no quiero tener problemas con la ley. Entonces vamos a ver si se va a extender realmente un nuevo permiso de trabajo. En todo caso, el hecho es positivo. O sea, es positivo independientemente de quién haya sido el autor, digamos, porque en las redes sociales se está disputando mucho ver quién tiene el mérito. Yo creo que tiene la discusión una premura por arroparse este mérito, ¿no? Y estos detalles van a ser importantes para saber exactamente qué es lo que se ha conseguido, ¿no? Entiendo, y con esto termino, de que también en esta resolución, en esta disputa judicial del Juzgado Federal de California, ahí se supone que puede resolverse a mediados, se calcula a mediados del 2020, del próximo año. Lo que dice esta resolución o este acuerdo es que independientemente de cuál sea la decisión, si los demandantes van a tener razón o va a tener razón la administración Trump, a los salvadoreños se les da una extensión hasta enero del 2021. O sea, hay también esa extensión de ese permiso de trabajo hasta el 2021. Entonces, por eso es que es un año más, se dice que, pero no es del TPS. Es más, el TPS está congelado en el sentido de que no hay nuevos tepecianos, ¿no? Son nada más, digamos, los que están actualmente, porque o sea, eso es claro, o sea, no se ha extendido el TPS. No, se va a extender el permiso de trabajo. Eso es lo que se entiende en la gente que conoce. TPS. Sí, la gente que conoce te dice, no, aquí lo que se ha hecho es una extensión del permiso de trabajo, ¿no? Porque se había vencido el 9 de septiembre. ¿Qué es el objetivo del TPS? ¿No? Sí, exacto. Pero el punto es que sí, es positivo porque le da más tiempo a nuestros compatriotas para que se encuentre por parte del Congreso, ya no de la administración, por parte del Congreso, una resolución en la cual se les pueda dar a ellos un permiso permanente de trabajo. Anda circulando una información supuestamente de una autoridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde señalaba que era una extensión del permiso de trabajo por un año y que ahí era preparar las maletas para volver. Así es. No sé si será hoy por hoy las redes sociales, uno nunca sabe en qué cámara estoy acá, nunca sabe qué es verdad y qué no es verdad. ¿Cierto? Así es. Yo creo que lo que dice Roberto, al final, me parece el hecho importante, el hecho determinante, es que, si bien es cierto, el TPS está cancelado y sigue estando cancelado, el plazo para que las personas se verían obligadas a abandonar el país es el que cambia, porque hay esta demanda interesante presentada por una adolescente salvadoreña que presenta la demanda ante la Corte de California porque la iban a separar a ella, a su hermano, de su madre, que le mandaban al Salvador, y además por los comentarios que el presidente había hecho, presidente Trump, que se consideraban de carácter racista. Eso es lo que tiene el tribunal. Claro, ¿qué hace el tribunal entonces en vista de esto? Bueno, no se puede aplicar el tiempo para que te vayas en la aplicación de la cancelación del TPS. Ese es el que está congelado, por un lado, de tal manera que eso no es solo para El Salvador. En los otros 3 países que están en esa misma situación, igual está congelado. ¿Qué es lo que está para El Salvador? El permiso de trabajo. Ese es el que se ha realmente ampliado y eso es una cosa sumamente positiva. En última instancia, lo importante para los salvadoreños es que tienen más plazo y que esa espada de Damocles, si sigue siendo ahí colgada, por lo menos el tiempo da como para que se haga todo un esfuerzo. ¿Quién? El gobierno de El Salvador tiene que hacer el esfuerzo, la sociedad salvadoreña, para conseguir que el Congreso
establezca, determine de una vez por todas una legislación que le dé permanencia a los salvadoreños. Porque han vivido Eso, muchos años, porque han todo sido ciudadanos es honorables, gente que porque tiene han pagado arraigo, paga impuestos, tiene arraigo, hay hasta nietos ahí, nacionales norteamericanos que ni siquiera hablan español. ya saben todo el inglés. Es decir, esa parte ya hay, si no me equivoco, como 3 proyectos presentados por distintos congresistas. Aquí lo que se trata es de hacer el lobby correspondiente, no solamente con los congresistas de ambos partidos, sino que con sus votantes. Yo siempre he insistido de que una cosa en Estados Unidos es clave, es que si los votantes presionan a sus congresistas por una determinada situación, los congresistas reaccionan siguiendo esa ruta, porque dependen, no es como aquí, que puedes mandarle las demandas que quieras y no les importa. No, en Estados Unidos un congresista responde a lo que sus votantes determinan. Bajo ese punto de vista, buena parte de los salvadoreños trabajan en la industria de la construcción, trabajan en la industria de turismo. Bueno, esas cámaras empresariales estarán interesadas en que esos salvadoreños continúen trabajando, si es que no es fácil entrenar personal para sustituir de un día para otro a un personal que está... En un corte. Entonces, Un poco esa más con el parte tema. me parece importante, Ya. el permiso de trabajo. Ok, y tomando en cuenta, digamos, que Estados Unidos está hoy día con un nivel económico relativamente tranquilo, no tiene problema, al revés, y hace poco se firmaron un acuerdo con China que requerirían más mano de obra en Quizás Estados Unidos. si la Cámara resuelve en contra, si llegara a resolver en contra, ahí es el plazo de más de un año, de acá un año, 8 meses más 4, un año. Si la Cámara estuviese en contra de la salvadoreña que ha presentado la demanda. Déjame ir al corte, ya volvemos.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI, Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llamando al PBX 22 41 4200. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Bueno, ¿algo más para agregar? ¿No? ¿Cerramos el tema? Yo creo Sí. que O sea, está claro. Ahora, una cosa importante. A mí me han dicho aquí, salvadoreños que viven en Estados Unidos, empresarios, en Estados Unidos estamos necesitando mano de obra. Hoy más que nunca. Por lo tanto, digamos, incluso me decían, incluso los sueldos han aumentado porque se requiere mano de obra. Hay poca oferta. Entonces, seguramente, a lo mejor eso también está pesando, ¿no? Mire, lo clave va a ser encontrar una solución más permanente. Es lo ideal, es que eso es lo ideal. Hemos venido con esa angustia de los pobres tepecianos que a veces se la prolonga un año, no, o sea, vivir de esa Los manera. tepecianos y los poco... dreamers son los más cercanos Sí. a obtener una residencia Exacto, permanente. claro. Después vienen, no termina ahí, los 2 millones o más de salvadoreños que no tienen Ilegal. nada, Nada. una ilegalidad completa. Ahora, aquí ves, va a depender del Congreso. Y ya como lo conversábamos ya con Jorge, fuera de cámaras, es que hay varias propuestas que, una de ellas, por cierto, ya aprobada por el Congreso, por la Cámara de Representantes, no así por el Senado, y por eso no ha caminado, pero hay varias propuestas. Pero en todo caso, la solución permanente la tenés que trabajar con el Congreso, Senado y Cámara de Representantes. Y eso requiere una actitud de decir, vamos a ir juntos como país, porque la Cancillería tiene que trabajar con las organizaciones en Estados Unidos que saben de esto, que están metidos. Alianza América, por ejemplo, que son 50 organizaciones que vienen durante años trabajando, pero me decía uno de los líderes, pues en Cancillería no nos ha hecho caso. Y tenemos una serie de propuestas que pueden ayudar, porque nosotros tenemos relaciones con congresistas, me decían ellos. Nosotros podemos trabajar y cabildear y tenemos algunas sugerencias que creo que pueden caminar. Pero eso requiere que la Cancillería trabaje con la comunidad salvadoreña del exterior, con los que saben sobre todo. Va a tener que trabajar con gente acá, porque también gente acá de la misma oposición que tiene contacto con congresistas en los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que una actitud de decir, mire, este es un mérito mío, yo voy solo en esto, nos pasa igual con el tema de la seguridad, no se va a poder enfrentar adecuadamente solo por gobierno. Tiene que ser una operación de país en el caso del Congreso. Si queremos conseguir que el TPS deje de estar para una solución más permanente, tenemos que buscar... Les voy a leer un tuit de la cuenta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Y dice exactamente así: debe quedar claro que esta no es una extensión de TPS. Es una extensión del periodo de cierre paulatino durante el cual los permisos de trabajo de los ciudadanos salvadoreños con TPS serán válidos mientras se preparan para regresar a su país de origen. Claro, es lo que estábamos diciendo, ese periodo... Claro. Esta es la parte triste, ¿no? Como que queda triste. A menos que se encuentre una solución permanente. Sí, correcto. Si no, van a tener que regresar. Es que quizás se manejan mal las cosas cuando se dicen tonos o posiciones que no son precisas. El TPS está cancelado, eso no hay duda, es temporal y se acabó esa temporalidad. Lo que se ha dado son los tiempos a distintos países, a distintos ciudadanos de distintos países que tenían TPS, de en qué momento se aplica. En este caso, la salida
los tiempos para salir, como lo dice el comunicado que tú leíste, es lo que ha quedado congelado por estos temas de la Corte, por el caso de esta muchacha Ramos. Y lo que dice claramente el tribunal es, mire, primero, no se puede aplicar a ninguno de los países la salida del TPS mientras el tribunal no resuelva. Si resuelve el tribunal en contra de la demanda, es decir, en contra del salvadoreño, allí de nuevo el plazo para la salida aplica y se adelanta. Eso implicaría ganar más o menos 4 meses más. Okay. Pero se trata de eso. Yo creo que la ciudadanía debe de tener una información más precisa. Ahora, también ayer, si no me equivoco, se firmaron otros 3 convenios de la Cancillería con los Estados Unidos que tienen que ver con información, el presidente lo decía, compartir información de inteligencia o aquello que tenga que ver con las fronteras. Da la impresión, y eso había que verlo, qué tipo de información sobre los salvadoreños es lo que se va a compartir según ese acuerdo con Estados Unidos. Lo desconocemos y que eso es parte de las buenas relaciones del presidente que traen como resultado la posibilidad de tener algún tipo de beneficios, aunque no fuese directos, como el caso de la ampliación de los permisos de trabajo, que eso sí es para los salvadoreños, qué bueno, porque si no, no tendría sentido los tiempos del TPS, porque finalizó, como tú decías, Roberto, en septiembre esos permisos. Eso tiene que legalizarse, porque si no, ¿qué empresario va a seguir con un gerente salvadoreño excelente, pero que no puede seguir porque se vuelve ilegal? Ok. Señores, vamos al otro tema. ¿Cuánto tengo de este bloque? Me quedan como 5 minutos, ¿no? Ya, bien. ¿Qué pasa en América Latina? Especialmente el Cono Sur. Pareciera, digamos, que estamos de la locura a la esperanza o no. Bien, es una mezcla de todo. Es que cada caso tiene razones diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que tienen un caso en común todos. Pero el factor común definitivamente y detrás de esto es descontento. Descontento con el establishment, descontento cómo funciona el sistema, ¿verdad? Que no han podido resolver, ¿no? Los problemas básicos de la población. Pero tiene sus variantes. En el caso chileno, por ejemplo, es curioso de que ahí los chilenos han sido víctimas de su propio éxito. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, Chile ha tenido una capa media bastante fuerte, sólida, y a veces los crecimientos sólidos de las capas medias también, las capas medias son más exigentes. Te van a exigir cosas que tal vez aquí son no exigibles. Es decir, te puede exigir que funcione muy bien la seguridad social, a pesar que ya tienes una buena cobertura médica. Creo que la capa media es más exigente, ¿no? Y, por ejemplo, choca más la desigualdad, por ejemplo, ¿no? En otros países pues, a veces se ve hasta normal la desigualdad. Una capa media educada, informada, que sabe cómo están manejando su país, le choca muchas veces estas situaciones de desigualdad que en otros países tal vez no choca. Entonces, el caso de Chile creo que es más bien el caso de un país que se vendió, digamos, bien, avanzó bastante. Los pobres chilenos no son iguales a los pobres salvadoreños. Es decir, un pobre en Chile tiene otras situaciones, tiene mayor protección social, pero al mismo tiempo los chilenos en general y sobre todo la capa media, pues son más exigentes y creo que llegó un momento en que exigente y también vandálico, no, porque había bueno, mucho vandalismo. Es que todo esto a veces se presta de vandalismo, que si fue infiltrado del Foro de Sao Paulo, etcétera. Yo no sé, no tengo información para saber. Lo que sí es cierto es que existe un descontento muy grande. En el caso de Bolivia, quizás hay menos descontento, pero acordémonos que ahí es ya un cansancio contra una persona pues que se ha venido religiendo. La economía boliviana no ha estado del todo mal, ha sido
quizá a diferencia de Venezuela, por ejemplo, en los casos Espérate, del siglo XXI. es que el único presidente que ha gobernado un periodo completo, y más de un periodo, porque llevaba como 3, es Evo Morales. Para atrás, nadie duró ni siquiera 2 años. No, y lo ha hecho, hasta ahora lo venía haciendo limpiamente, ¿ya? O sea, él venía ganando limpiamente las elecciones porque, digamos, se manejó... El plebiscito lo perdió, ¿ah? Bueno, las Hace elecciones, 2 años. sí, las presidenciales, pero encontró justamente otra vez el artilugio de... Lo que pasa es que se perdió el plebiscito y ganó elecciones después. Uno dice, ¿será, digamos, Bueno, que aquí la es ganó? donde viene la duda de que si realmente no hizo trampa, porque fue muy, muy sospechoso, ¿no? El hecho es que él ha perdido mucha popularidad y el descontento, sobre todo, fíjate, de zonas urbanas, porque Evo es fuerte, digamos, en el campo, pero en las zonas urbanas ha ido perdiendo bastante apoyo, porque justamente hay un sector medio mucho más exigente y un sector medio que creo que políticamente hablando ya no soporta, digamos, a un esquema, ¿no?, que le ha venido, digamos, de alguna manera no resolviendo los problemas también urbanos, quizá en el sector indígena. Bueno, hay una cosa interesante que comentar. Yo te voy al corte, hablamos, este tema es realmente interesante. Escuché decir a un expresidente chileno, yo hace 17 años, dice, le construí unas casas quizá al sector más pobre de Chile, al más pobre de todos, y lo mencionó cuál era, y hace unos días atrás, antes de todo esto, fui a visitar, a hablar con ellos, a saber cómo estaban, y me recibieron mal, dicen. Y la queja era que las casas que les di cuando fui presidente, la queja era que no tenían estacionamiento para vehículos. Entonces, dice que él le preguntó a los señores que estaban protestando, ¿y ustedes hace 18 años atrás pensaban que iban a tener vehículos? No, le dijo, bueno, yo como presidente tampoco pensé que usted iba a tener vehículos. Entonces tiene que ver de alguna forma, porque las cosas han cambiado en el día y la gente tiene otras necesidades. Vamos al corte, ya volvemos.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en fede.vecino. Encuentra uno cerca de ti para que aproveches tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Porque sabemos que eres fuerte, que sueñas, que no tienes límites, que eres una gran mujer. Por eso, con la cuenta de ahorro Crece Mujer, puedes obtener el programa Salud a tu alcance y así cuidar de tu familia. Cuenta de ahorro Crece Mujer. Te permite llegar hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, seguimos. No te Estamos con otros ¿Qué está pasando en todo Argentina, esto? por Porque ejemplo. mira, yo escuchaba hoy día un análisis de una mujer que desgraciadamente no pude saber su nombre porque la estaba viendo en televisión chilena. Y decía, nosotros en América del Sur somos más europeos y otras partes son más norteamericanas. La diferencia filosófica de la democracia es que para el europeo prima mucho más la igualdad que la libertad. Estados Unidos es la libertad, claramente, y los filósofos, digamos, claro, son básicamente libertad. Claro. En Europa la igualdad. Y lo que está viendo el latinoamericano, el sudamericano, es que sus regímenes, sus sistemas políticos son absolutamente desiguales, que es lo contrario a lo que ellos piensan que debe ser. Claro. Son desiguales. El resultado de la desigualdad tiene que ver con la satisfacción de las principales necesidades. Me refiero a condiciones de vida, condiciones de salario, en la medida en que hay que un diputado, si no me equivoco, tiene un salario de $13,000 mensuales. ¿Dónde? No sé si en Argentina o en Chile. 17.000 más 3.000 de viáticos, 20.000 en Chile. $20,000 mensuales. Y el presidente de la Asamblea del Congreso, 30.000. ¿Cómo crees tú Choca. que alguien que tiene un ingreso anual de más de $300,000, como tú acabas de decir, no va a significar desigualdad? ¿Cuál Te voy es a el dar salario otro dato. mínimo? Los presidentes chilenos salen del poder y mantienen vitaliciamente un sueldo de $30,000 de por vida. Y hay ejecutivos chilenos que logran bonos anuales de $1 millón. Pero el 50% de la población gana $500 nomás. Bueno, eso no se puede soportar. Y claro, tú vas acumulando eso que se refleja en el costo del transporte, que se refleja en el costo de vida, en el costo de la vivienda, en el que el sistema, el agua, resulta que es de empresas privadas. Entonces, claro, el afán de lucro está metido en un tema como es el agua. Todo eso va generando poco a poco problemas. Ir a la universidad, ¿cuánto valen las universidades en Chile que son iguales privadas en la práctica? Entonces, esas clases medias, no solamente por ingresos, sino que por aspiraciones, porque resulta que este aparatito y toda esta tecnología permite que todo el mundo tenga acceso a cosas que quiere tener, genera acciones de esas clases medias, tanto reales como aspirantes, que terminan en violencia, que terminan en una cosa que uno no puede explicarse, porque ya darle fuego a edificios, destruir el metro en el que de todos modos tenés que montarse y no en eso te mueves, pues. Entonces hay cosas que uno no logra entender. A mí me pareció interesante las marchas masivas esas de más de 1 millón que se dieron ayer o antier en Chile, donde eso no era violencia, era una marcha mostrando marcha de la gente reclamando esto. Otra cosa ya son los desmanes de grupos, que a mí se me parece que ahí es cierto, puede haber en los grupos de jóvenes mecanismos de violencia, pero no sé. Yo creo que hay algo organizado. Eso sin me duda, parece más de vándalos, organizado, algo de organizado. vandalismo y de robo, etcétera. Pero fuera de eso,
creo que la explicación en Chile está ahí, es decir, en una acumulación de demandas de la gente insatisfechas con evidente crecimiento de la economía. Sí, genial, una economía creciente, lo que tú quieras. Sí, pero ¿cómo se distribuye? ¿Cómo está la división entre el salario de eso que estamos hablando y los salarios que gana la mayoría de la población? Creo que eso generó el fenómeno que está haciendo en Chile. Okay. Distinto es el caso de Argentina. Eso te quería llevar. Caso Argentina, que es Ahora, diferente, pero... Es diferente, ¿por qué? Porque vas a una elección en la que no es cierto que el peronismo ha ganado solo. Juntan, es todo un frente de un montón de partidos y organizaciones que se juntan, y eso con el peronismo clásico, y van a una elección y obviamente ganan, si no me equivoco, por 7 puntos, no es una cosa extraordinaria. Y por otro lado, el partido, la competencia, el competidor, es un partido nuevo y va solo frente a la acumulación de todos los movimientos relacionados con la izquierda, centroizquierda o todo lo que tú quieras en el peronismo. Entonces, ¿es volver al peronismo? No necesariamente. La señora Kirchner puede significar eso, pero el presidente, hasta donde he leído, tiene concepciones un poco distintas a eso. ¿Cómo va a ser esa gobernabilidad? Me hace entrar en dudas por lo que se dice. Argentina, pero decir que es un país que regresa al mal que dejó no es tan preciso, no es tan cierto. Argentina tiene una población que el peronismo lo acostumbró a ser subsidiado. Claro. Energía barata, todo barato. Eso es bueno, claro que es bueno para la gente, pero no es real. Y entonces la crisis que tiene Argentina la produjo el peronismo o el kirchnerismo. Vino un presidente de derecha a tratar de arreglarlo y no lo pudo arreglar. Lo empeoró. Y entonces la gente dice que vuelvan los que dan, no los que no dan. La gente quiere que le den. Pero ¿cómo sostienes el estado de bienestar? ¿Cómo lo sostienes en el entorno económico que existe ahora? Porque pasa lo mismo, porque la gente mira que el diputado gana un sueldo alto, que el ministro gana un sueldo alto y que ellos ganan una miseria. No, y el caso ahí de Argentina, alguien me decía, con matices lo que tú decís, es que los argentinos practican el masoquismo político, dice, porque en nuestro caso, por ejemplo, fue un rechazo definitivamente al establishment de los partidos políticos, una parte importante, y se apostó a una figura que quizá sí estuvo con el frente y todo, pero que no tenía ese pasado como del peronismo, ¿no? Con todas las familias del peronismo que se han juntado. Pero en Argentina como que no, lo que surgió nuevo, tuvo un rotundo fracaso, y en Argentina una de las cosas sensibles siempre ha sido el tema de la inflación. Ahí la hiperinflación ha derribado. Aquí no se ha dado hiperinflación como en otros tiempos, pero sí hubo un deterioro de la moneda, ¿no? en Argentina, que vino a afectar justamente todos esos beneficios y políticas que trataron justamente de hacer lo contrario de que hacía el peronismo, que era dar el montón, no importa que me endeude. El otro trató de contener con las medidas del Fondo Internacional, que son bastante de austeridad, y lo que hacen esas medidas de austeridad es profundizar la crisis. Te voy a llevar a eso, que es lo que tú dijiste exactamente. Porque para mí, todo lo que está pasando en América del Sur es para pensar. Aquí también lo hemos pensado. Aquí tenemos los mismos problemas. Tenemos que la inmensa mayoría gana muy poco, que les cuesta mucho llegar a fin de mes, pero que ve que otros ganan mucho. Y más encima ve corrupción, como también la ven en Chile, como la ven en Argentina, como la ven en todas partes. Los ecuatorianos les molestó el alza a la gasolina, que obviamente iba a influir muy fuertemente, pues ellos estaban muy subsidiados, muy fuertemente en su presupuesto, la gente no está aceptando eso. Aquí no puede pasar, las condiciones son las mismas en todos los pueblos, estos países subdesarrollados,
que no tienen, no logran, o sea, quizá Chile es el peor pecado porque ha tenido el dinero para hacer mejores cosas y pudo haber hecho más por su clase más desposeída. Es que, mira, la época de bonanza que tuvo América Latina, que hizo justamente expandir la capa media, se agotó. Y entonces ahora la capa media empieza a sentir retroceso. Y eso causa mucho más pánico, que cuando tú sabes que has tenido un carro y ya no puedes tener y que vas a tener que andar en bus, pues, obviamente no es lo mismo cuando tú no has tenido que llegaste a tener y vas para atrás. Yo creo que hay un deterioro por la misma situación de América Latina, que ahora ya no tiene los precios de la materia prima que tenía antes. Entonces la situación económica en general se ha vuelto bastante y está afectando a pobres y a capas medias, pero si tú ves los que salen a protestar son sobre todo capas medias, ¿no? Que descontentas, y con lo que decía Jorge, decías tú, es chocante ver la desigualdad, solo que hay capas medias que están muchísimo más informadas, que les pega más, están viendo que nosotros, están yendo muy alto con estos salarios y su vida se está deteriorando y que no van a poder ya tener lo que realmente tuvieron y conquistaron. Eso sí que está generando pues un rechazo, digamos, a los gobiernos de turno. Pero como tú decías, cada país tiene situaciones distintas. Ecuador, No tan distinta, en el fondo llega a lo mismo, Jorge. Perú no Perú es es eso. menos. Perú es Un caso un fenómeno distinto. Pero Perú... El presidente cierra, pero ese, ¿qué tenía? Un parlamento en contra, pero de sectores de derecha conocidos. No es un fenómeno tan parecido, ni mucho menos a las demandas de Chile o el fenómeno pero muy argentino. parecido. Pero ahí fue más político. Perú ha el caso tenido de Ecuador Mucho fue más político el caso institucional. y es más institucional. Claro, Nicaragua es otra cosa. Allí se parece más a eso, en que la gente en un momento que estalla por subida o un problema del Seguro Social es el detonante. ¿Tú crees que aquí no puede estallar? Los 4 centavos. Yo creo que El Salvador nunca ha estallado porque había una olla de presión, que la presión salía un poco con esta ida a Estados Unidos, ¿no? No, Hoy Nacho, que han cerrado la olla de presión... Es que lo nuestro estalló más que cualquier cosa en la guerra. Y una guerra es el mayor nivel de Yo confrontación tenía entendido que la guerra de fue una más por un sociedad. problema de libertades. Son que 12 por un años. problema pero la guerra fue por un problema de libertades, no fue por un problema económico. Una mezcla Bueno, de ambos, no. Bueno. El problema económico también. Claro, después, Eso hay que analizar alguna vez. La guerra, ¿qué influyó más? pues con muchísimo gusto. Porque todos los que eso- te dicen, digamos, es por falta de libertades, porque te golpeaban cualquier guardia nacional, porque... Eso era parte porque te- por la falta del mínimo de democracia burguesa, Bueno, como se dice. Entonces los acuerdos de Así paz que- no hicieron nada por la parte económica, como que no hubiera existido. El problema, como no, y las reformas agrarias, las reformas al sistema bancario que después se voltearon, pero se hicieron durante ese conflicto, que pretendía parar la guerra. Bueno, ya nos pasamos Ya. al Salvador. Y nos pasamos y lo no, que esa es hacemos, la idea. Y si nos tú pasamos de quieres. tiempo, tenemos que ir al corte. Después del corte volvemos con las preguntas del público. Yo sé que Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches, un placer saludarles. Vamos a mostrarles lo que nuestros amigos televidentes dicen a continuación. Ya lo vamos a poner en pantalla. Dice el señor Antonio Cuellar: este día he escuchado muchos comentarios sobre el TPS y en su mayoría de carácter político partidario, pero a nuestros compatriotas lo que les interesa es permanecer más tiempo en este país con permiso de trabajo. Los políticos utilizan el tema a su conveniencia, afirma el señor Cuellar. Mario Grisal dice: estrategia debe de ser llegar al Congreso, hacer amigos, no enemigos, evitar que aquellos que despectivamente lo llamó yanquis ni se asomen por allá, afirma el señor Grisales. Luis Belloso dice: ahí dice claramente que se extienden los permisos de trabajo gracias al buen trabajo del actual gobierno, y hace mención o muestra en un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, un comunicado de prensa que dio a conocer este día por la mañana. Juan Carlos Sura dice: y ojo, al conseguir 365 días más, estamos hablando de permanencia hasta 2021, año en que Estados Unidos tendría una nueva administración que bien podría ya no ser tan antiinmigrante. Creería que con los demócratas aumentan posibilidades. ¿Qué creen ustedes?, dice el señor Sura. Edwin Segovia, con el ejemplo de Nacho, de las casas regaladas en Chile, en la urbanización San Marcos, la petición de los vecinos fue hace poco que se deshicieran una zona verde y les construyeran un parqueo porque los carros ya no cabían. El alcalde Fuentes o Fidel se los hizo. ¿Tenemos un país en ruinas?, pregunta por esa petición. Adonai Mejía dice: señor Roberto Rubio, en Chile todo está privatizado, razón por la cual los salarios no alcanzan. Es el espejo para El Salvador, cuyo modelo es el chileno corregido y aumentado, y los gobiernos tienen mucho cuidado con más medidas antipopulares. Carlos Villatoro dice: el verdadero problema es hacer ver al Estado como el superpapá que le debe resolver los problemas a todos. Y Eduardo Ramírez dice: el problema en América Latina son los políticos y sus partidos, la corrupción e impunidad y las instituciones que no funcionan. Vamos al estudio para las respuestas. Señores, es verdad que el embajador de Estados Unidos dice que por el buen trabajo del gobierno del presidente Bukele, dice él, que esto se extiende por el buen trabajo del presidente Bukele. Pero no es coincidente con lo que dice, lo que leímos, ¿no? Y lo que he leído también del gobierno de Estados Unidos, como que hubiera acá una visión diferente, no sé, habría que verlo. Además, no coincide con lo que está evidente, que hay detrás también un problema jurídico, es decir, una situación que detiene la aplicación del TPS por una sentencia de un tribunal. Pero independientemente, yo creo que los televidentes tienen razón. Lo importante es que la gente tiene más tiempo, tiene un permiso de trabajo y por consiguiente hay un plazo que debería de aprovecharse. Y tal como decía Roberto, no solo es el gobierno, no solo es el ejecutivo, debe ser un interés de la nación de conseguir que se tenga un estatus permanente para esos salvadoreños que tienen TPS. Pero claro, lo ideal, y que es lo que se está planteando desde hace tiempo, hombre, es toda una reforma al sistema de migración en los Estados Unidos. Ahí hubo una promesa del presidente Obama que no se cumplió en los 8 años de gobierno. Si ganan los demócratas la presidencia y Trump nos continúa, nos garantiza que eso tendrá una situación distinta en el tema migratorio. Es muy difícil afirmarlo. Yo recuerdo que quien más expulsó salvadoreños fueron los demócratas, no necesariamente los republicanos. Entonces, claro, este gobierno republicano está caracterizado por las posiciones xenofóbicas, racistas y lo que tú quieras, porque ¿quiénes son los principales votantes de Trump? Bueno, los grupos estos blancos ultraderechistas de los Estados Unidos.
En los demócratas se supone que eso sería diferente. ¿Qué esperaríamos? Hombre, por un lado, que se establezca una reforma migratoria en los Estados Unidos que resuelva de una vez por todas el problema no solo de los salvadoreños, sino que de otros grupos étnicos que también tienen las dificultades nuestras. Vamos a resolver un problema de 195,000 salvadoreños, qué bueno, pero ¿y los otros 2 millones, como en algún momento decía Nacho? ¿Qué? Dos respuestas a dos preguntas. La primera, dándole continuidad a lo que decía Jorge, yo sí hay que acordarse que va a haber también cambio en el Congreso. Entonces son elecciones de presidente, pero también cambia, no sé si es 1/3 del Congreso. Entonces, supongamos que gana Trump, pero posiblemente puede cambiar la correlación en el Congreso. Yo creo que hay una señal que diría que el ambiente va a ser mejor con los demócratas, y es el hecho que ya en la Cámara de Representantes, donde dominan los demócratas, ya se aprobó una resolución favorable para buscar una solución permanente. Entonces creo que si se hace un buen trabajo desde acá, y como digo, de país, no solo de gobierno, creo que se pueden conseguir cosas, especialmente pues si cambia esa correlación, digamos, y el tema antimigratorio pierde peso, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y lo otro que decía el primero es que hay que tratar de analizar esto como de una manera como más objetiva. Todavía estamos dando opiniones muy, muy adelantadas, diciendo este es un éxito mío. Es obvio que el presidente lo quiere aprovechar porque él juega mucho con la parte mediática, lo ve como una manera de ganar su popularidad. No hay duda que le puede dar popularidad a esto, porque lo va a presentar como solo un mérito de él, por el acercamiento con Estados Unidos. Que yo no niego que hay, más bien yo diría, por ejemplo, que sí ha habido ciertos logros por el acercamiento, el destrabar la ayuda, por ejemplo, creo que eso sí, no, digamos... es que también Estados Unidos está jugando su parte. Es que Estados Unidos, como vas a creer si que... te portas mal, te quito la ayuda. Si te portas bien, te devuelvo la ayuda, y además ahora te voy a dar una extensión y de ha un encontrado año. un gobierno mucho más, digamos, sensible a sus intereses, ¿no? Y sobre todo cuando de repente tenía un gobierno como el FMLN que votaba en contra de ellos en los foros internacionales. Obviamente este es un gobierno, si tú ves las visitas que ha habido aquí de altos funcionarios, que vino Pompeo, que vino la Pelosi, que vino el secretario de Comercio, o sea, se le está dando una cierta prioridad al país, y definitivamente que hay una mayor cercanía entre este gobierno que con el anterior, que más bien nos mantenía distantes. Ahora, de ahí saltarse a que gracias a eso se ha conseguido una extensión del TPS, no es cierto, porque no hay extensión del TPS. El TPS, como bien decía Jorge, está anulado. Lo que se ha conseguido, y con eso termino, insisto, porque para saber bien qué es lo que se ha conseguido, es algo que posiblemente ya iba a venir por la vía judicial, en primer lugar. Quizá iba a tomar más tiempo, pero iba a venir. Y en segundo lugar, lo que se ha conseguido es una extensión, una prórroga, digamos, del permiso de trabajo, pero que falta ver cómo se va a operativizar esto. Hasta que no leamos eso, vamos a ver si eso va a ser, qué tan funcional va a ser. Con esto del sur, Nacho, porque se preguntó, nada más decir, parece que el Fondo Monetario y el neoliberalismo de nuevo están en cuestionamiento, porque esa es una de las cosas que se ha señalado, que algunos dicen, mire, aquí se acabó ya esa política que impulsa el Fondo Monetario todavía a esta altura. Yo creo que ahí hay una cosa importante. El fondo ha empujado las crisis muchas veces, ¿eh? Y el Banco Mundial deben empezar a ver diferente sus asesorías o sus imposiciones. En Ecuador impusieron algo porque lo impusieron y vean lo que pasó. En Chile han tenido bastante, digamos, injerencia y miren lo que está pasando. Entonces, hay que repensar las cosas. Muchísimas gracias, estimado Roberto. A ti, Nacho. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.